Bien, congresista Benítez. Gracias, presidente. Hace 9 años, señor presidente, en el Congreso que tenía el periodo del 2001 al 2006, se aprobó el Código de Ética Parlamentaria. Y el espíritu de los congresistas de aquella época era que se aplique la prevención y las sanciones a aquellos que tengan una inconducta que pueda afectar la ética y la moral. Incluso, como bien lo ha dicho el pastor Lai, se definían los principios que debería seguir un congresista y los tipos de sanciones que podían imponerse, desde amonestación, recomendación pública con multa y suspensión entre 3 y 120 días, más el descuento en los días de legislatura, pudiendo también, en caso de ilícito penal, remitirse los actuados al Ministerio Público. Sin embargo, en los debates, señor presidente, y me puedo remitir al diario de debates, cuando se aprobó el Código de Ética Parlamentaria, nunca se pensó que este código se podía aplicar a los candidatos o postulantes. Es más, señor presidente, en el primer caso, que ya se dijo en una sesión anterior, que se puso a prueba el reglamento del Congreso, fue cuando ingresaron a este hemiciclo 2 congresistas electas, cuando se discutía el tema del TLC con Estados Unidos, que incluso se produjo la agresión de un trabajador. La Comisión de Ética discutió si aun cuando ya eran electas le podían aplicar una sanción o no, y no se pronunció la Comisión de Ética. Dijo que había un vacío legal. Los comisionados de aquella época, muchos de los cuales han sido reelectos el día de hoy, prefirieron no pronunciarse porque consideraban que el Código de Ética solo era para el congresista en funciones. Es más, señor presidente, cuando se denuncian parlamentarios hace muchos años, el Perú suscribió la Convención contra la Corrupción. Y cuando se quería evaluar desde cuándo se considera funcionario público una persona, se le consultó al Jurado Nacional de Elecciones, en el caso de los altos funcionarios como congresistas, desde cuándo un congresista se considera funcionario público. Y el Jurado Nacional de Elecciones respondió: desde que se proclaman los resultados. Desde el día que sale publicado en el Diario Oficial el Peruano la proclamación de los resultados, se considera congresista para todo lo que le favorece. Incluso el artículo 93, si no me equivoco, de la Constitución, dice que gozan de inmunidad desde que son elegidos. ¿Desde cuándo es elegido un parlamentario? Desde que se proclaman los resultados. Incluso el Tribunal Constitucional, cuando le han planteado estos temas y ha dictado sentencia, ha dicho el tribunal: se considera parlamentario desde que le entregan la credencial. No desde que juramenta, sino desde que le entregan una credencial. Y hay otros teóricos que piensan que desde que se juramenta se considera elegido. Primero, señor presidente, el Congreso debería definir desde cuándo se considera un parlamentario con derechos, desde cuándo un parlamentario se considera funcionario público, para poder determinar desde cuándo se le puede aplicar un código de ética. Eso es lo primero que debería hacer el Congreso, pero no lo está haciendo, señor. Lo que se está actuando es introducir un reglamento de una comisión y pretender ir más allá de sus atribuciones. Lo decimos ya por tercera vez, señor presidente, y sin embargo no se logra fortalecer este tema, sino al contrario, se vota en contra de ello. Y eso es un tema que preocupa, señor presidente. Preocupa porque estamos yendo en contra de todo el ordenamiento jurídico, contra opiniones del Jurado Nacional de Elecciones, contra sentencias del Tribunal Constitucional, contra la propia Constitución Política, contra los convenios internacionales que ha firmado el Perú, contra el reglamento del Congreso. Todo el ordenamiento jurídico se deja de lado y se aplica un reglamento interno de una comisión. Y eso está ocasionando todas estas situaciones. Y no es que nosotros digamos hay que proteger o dar impunidad. No es así, señor. Si alguien ha entendido eso, está confundido. Lo único que queremos es que sancione el organismo competente. Si un congresista omitió la declaración, si un congresista mintió, engañó, falseó, hay una autoridad competente que tiene que denunciarlo. Si el Jurado Nacional de Elecciones, insisto, como lo dije anteriormente, no se atrevió a denunciar, si ningún ciudadano formuló una tacha
y precluyeron las etapas y se enteraron después, le corresponde al Ministerio Público hacer la evaluación, ver si hay delito y formalizar la denuncia. Y eso tiene que ir al Poder Judicial. Ese es el camino correcto y ahí se verá si hay o no hay infracción. Pero querer trasladar ese tema a la Comisión de Ética es donde nosotros cuestionamos que se está tomando atribuciones que no corresponden. Señor presidente, ya no sé en qué idioma hablar. Es tan claro el tema, es tan transparente, es tan legible, es tan fácil y tan sencillo, pero el Congreso insiste en querer sancionar actos sobre los que no puede, señor presidente. Cada organismo tiene sus atribuciones, para eso existe un Ministerio Público, para eso hay un fiscal que ya denunció en varios casos, para eso hay jueces que abren instrucción, para eso pueden dictar sentencias, insisto, y la sentencia puede ocasionar una privación del cargo elegido, una inhabilitación, y ahí viene la sanción completa. ¿Por qué queremos que la Comisión de Ética insista en este tema? ¿Qué cosa hay detrás de esto? ¿Por qué queremos tomarnos esa atribución si no nos corresponde? No es que digamos que no se cometió infracción, se pueden discrepar con los congresistas, se les puede criticar por haber omitido una declaración, se les puede llamar la atención por haberse equivocado, por haber cometido un error material, porque tal como se ha dicho en este caso, nadie va a creer que pone un cargo automotriz y termina siguiendo contabilidad. Es evidente que es un error, eso está clarísimo, señor presidente, pero de ahí a pretender forzar, querer sancionar y lo que es más grave, señor presidente, querer aplicar la máxima sanción. ¿Cuál es el criterio que tiene la Comisión de Ética para establecer la proporcionalidad de las penas? ¿Por qué en todos los casos nos dice 120 días? Esa es una pregunta que se la trasladaría al presidente de la Comisión de Ética para que al menos nos pueda ilustrar si todos estos casos son 120 días, ¿en qué casos se aplicaría otra sanción? ¿Cuándo se aplicaría una multa? ¿Cuándo se aplicaría una recomendación? ¿Cuándo se aplicaría una amonestación? Nunca, nunca, señor presidente, porque todo es 120 días de suspensión. Por no declarar, por omitir, por mentir, por tomar licor, por estar acompañado de dos féminas, por esconderse, por hacer lo que sea un congresista, 120 días de suspensión. Y eso no es así. No hay una proporcionalidad, una razonabilidad. Está bien que haya una presión mediática, que hay que limpiar el Congreso, que hay que mejorar la imagen, que hay que sancionar a los malos congresistas. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Hay que ser drástico con las sanciones, pero hay que saber tener una proporcionalidad al momento de aplicar las sanciones. Señor presidente, no podemos nosotros actuar en función a la portada de los diarios el día de mañana. No podemos actuar en función a los titulares que salen cada media hora, señor presidente. Nosotros tenemos que respetar el principio de legalidad, tenemos que respetar las normas, tenemos que ver una razonabilidad, una proporcionalidad. Si no, ¿para qué es Congreso de la República? Señor presidente, un famoso tratadista, Rousseau, señor presidente, en una de sus obras decía: el poder legislativo en el ámbito de la democracia representa el corazón de la democracia. El poder ejecutivo representa el cerebro. El día que el cerebro se paralice, la democracia sigue con vida porque el corazón sigue trabajando. Pero el día que el corazón se paraliza, la democracia se termina. Esa es la responsabilidad que tiene el Congreso para defender la democracia. Esa es la responsabilidad que tiene el Congreso para saber aplicar la ley, para saber respetar los derechos humanos. No podemos aquí, en el primer poder del Estado, como la llamaba Víctor Raúl Haya de la Torre, venir a aplicar sanciones abusivas, señor presidente. Yo estoy seguro que si Haya de la Torre estuviera vivo, estaría asustado de ver cómo algunos compañeros integran la Comisión de Ética y proponen sanciones de esa magnitud. No diría que los expulsan del partido, pero de repente los someten a disciplina, señor presidente. Eso es evidente, porque los líderes históricos, los que han trabajado en política muchos años, saben que no se puede cometer abusos. El hecho de que seamos congresistas no nos permite atropellar los derechos fundamentales de nadie, ni de colegas, ni de ciudadanos, ni de nadie. Al contrario, somos los primeros que debemos respetar los derechos humanos, somos los primeros que debemos respetar el debido proceso legal. Por esa razón yo insisto en mi pregunta: ¿cuál es el criterio que se aplica para poner ese tipo de sanciones? ¿Por qué no es 60? ¿Por qué no es 90? ¿Por qué no es 30? ¿Por qué no es distinta la sanción?
cuál es el criterio de la comisión, señor presidente, y a mis colegas les digo, reflexionemos bien y tomemos las sanciones con un criterio justo y con un criterio que permita respetar los derechos fundamentales. Gracias, señor.